sabe usted cuáles son las cláusulas que debe tener un contrato de arrendamiento para evitar conflictos legales en los tribunales por incumplimiento de contrato? En la siguiente nota le presentamos los siguientes pormenores. Veamos. Toda persona que se dedique al alquiler de un bien mueble, casa o apartamento debe entregar a su arrendador el depósito de garantía y recibir un comprobante del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial MIVIOT debidamente sellado por la Dirección General de Arrendamientos, como lo establece la Ley 93 del 4 de octubre de 1974. La retención del depósito de garantías, subarrendar el inmueble, daños a la estructura que sobrepasa el monto del dinero dado en concepto de depósito de garantía, son algunos de los incumplimientos más frecuentes en materia de arrendamiento. En el Código Civil existe la figura de desahucio y lanzamiento, las cuales tienen procedimientos y términos excepcionales en caso de que el arrendatario sea una persona discapacitada y con otras condiciones especiales. Ven, y para seguir hablando de este tema, vamos contigo, Linda. Adelante. Buenas tardes, bienvenidos al bufete de Linda. Hoy un tema muy interesante, pero antes de entrar a la entrevista, vamos a escuchar un sondeo también relacionado con los contratos de arrendamiento. La persona queda sin trabajo. ¿Usted le daría tiempo, un plazo de tiempo para que busque? Para que busque para dónde irse, ¿no? ¿Cuánto sería ese plazo según usted? Como 2 meses, digo yo. Si va a alquiler, tiene que leer la ley de arrendamiento. Así de sencillo, nada más. No podemos estar en el paternalismo, eso hay que quitarlo. Hay que ser a veces consciente, ¿no? Que a veces hay trabajo, a veces no hay trabajo, a veces hay plata, a veces no hay plata. ¿Cuánto tiempo cree usted que es el tiempo de gracia que le daría a esa persona? Por lo menos unos 60 días, 2 meses, pienso yo, no sé. Esa es mi opinión, ¿no? Si lo tuviera. ¿Sabe cuánto tiempo hay que darle de gracia para desalojarlo? Bueno, si tiene el abono de fondo de garantía que le dan un mes nada más. Y de ahí tienen que desalojar. Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene un rol fundamental, que es mediar, o sea, su rol de mediación, sobre todo cuando hay problemas de alquiler o arriendo, en donde la persona es discapacitada, personas que se benefician de la Ley 56 o personas que básicamente no tienen a dónde ir. Entonces, el tema de que la Defensoría sea ese ente que pueda mediar con entes privados para llegar a una solución, dar más tiempo, más meses, eso es humanidad. Y les presento a mi invitado, el abogado Luis García, quien es el director de la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Bienvenido al bufete de Linda, un abogado con una trayectoria, lo hemos visto muchas veces en su faceta de abogado penalista y ahora director de esta importante dirección del MIVIOT. Nuevamente, bienvenido al bufete de Linda. Muchas gracias Linda, y aprovecho la oportunidad para desearte un feliz año nuevo, lleno de prosperidad y de dicha, y que Dios siempre te esté bendiciendo como hasta el momento te ha bendecido. Muchas gracias. Escuchamos el sondeo, pero antes, porque este segmento tiene el propósito esencial de informar, dar docencia, ¿cuál es la función específica de la Dirección General de Arrendamiento? Bueno, mira, la función específica se encuentra tipificada específicamente en la Ley 93 de 1973. El contrato de arrendamiento es un contrato consensuado entre una persona llamada arrendador, o el propietario o el dueño, y otra persona llamada arrendatario, en otras palabras, el buen panameño, inquilino. Ellos consensúan, por un lado el arrendador, dar un bien inmueble para uso habitacional o uso comercial o uso industrial o uso profesional inclusive. Él recibe un dinero y la persona recibe entonces como contraparte el uso y disfrute de ese bien inmueble. La fase o la actividad de vivienda es una de las actividades
primaria del ser humano. El ser humano tiene necesidades de alimento, necesidad de vestirse y necesidad de vivienda, necesidad de vivir en un techo, en un lugar. Y obviamente es regulada y la ley 93, pero la ley 93 de 1973 regula el arrendamiento en la República de Panamá. Los contratos de arrendamiento deben de ser llevados para el registro en el MIBIO, en esa dirección del MIBIO, todos los contratos de arrendamiento. Todos los contratos. Nosotros, según la ley, lo tipificamos en 3 tipos de contratos. El A, el contrato A o el tipo A es aquel cuyo canon de arrendamiento no excede los 150 balboas. El contrato de arrendamiento tipo B es aquel que excede de 150 hasta donde la libertad contractual de las partes considere, y el contrato de arrendamiento tipo C es para actividades comerciales, profesionales, industriales o de otra naturaleza donde un bien esté arrendado. Hay quejas por parte de algunos propietarios de bien muebles, sobre todo para uso habitacional, y hablan del retraso en ese depósito que tienen que llevar y queda a custodia de la Dirección General de Arrendamiento. Ese depósito se entregaba en caso de que tenía que regresarle el depósito al inquilino. La demora era hasta de 2, 3 años. Efectivamente, mira, yo en honor a la verdad legitimizo, en honor a la verdad yo reconocemos y hasta cierto momento le damos todo el derecho que tiene el arrendador o arrendatario en que se ha demorado 2 o 3 años, hasta 3 años para la devolución de ese depósito de arrendamiento. Fíjate, por alguna razón no lógica y que yo no justifico de ninguna manera, la administración anterior pasó a entregarle esa custodia o ese depósito de vivienda que tiene el canon de arrendamiento que daba el arrendatario, lo pasó al erario público, al arca nacional, hecho que vulnera, por supuesto, la ley 93, porque el Ministerio de Vivienda, específicamente la Dirección General de Arrendamiento, era el custodio de ese depósito de arrendamiento que da, como tú sabes, toda persona cuando hace un contrato de arrendamiento, se le exige un depósito que es el equivalente a un mes de arrendamiento. Una vez concluida la relación contractual entre el arrendador y el arrendatario, eso se le daba dependiendo si el arrendatario no estaba moroso y había entregado el bien satisfactoriamente al dueño o al propietario o al arrendador, se le entregaba ese dinero. Bueno, ese depósito, la administración anterior, por una razón, vuelvo y reitero, que no la comprendo su naturaleza, le envió ese dinero al erario público. Eso efectivamente ocasionaba molestia. Incluso la información se iba corriendo, se iba escuchando por los demás propietarios de bien mueble, y lo que hacían es optar por no llevar ese contrato de arrendamiento al MIBIO. Esa era una consecuencia funesta, la verdad que era funesta, porque efectivamente los arrendadores o los arrendatarios hacían contratos de arrendamiento sin ser registrados. Pero fíjate, lo bueno de todo es que con esta administración al mando de la ingeniera Inés Zamudio, se ha logrado conversar con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, y hemos llegado a la conclusión, al feliz término, de que si hubiera una cuenta en donde esos fondos iban a caer en esa cuenta y las personas podían recibir su depósito de arrendamiento. Hoy día ya no se demora 2 años, no se demora 1 año, no se demora 3 años. ¿Cuánto es el tiempo de que la persona hace la solicitud, gracias a la labor que ha hecho la ingeniera Inés Zamudio al mando del Ministerio del MIBIO. Ahora demoramos 1 mes y máximo 1 mes y 1 semana. Yo he firmado del mes, estamos en enero, he firmado para que se entregara de diciembre a enero. O sea, la última firma que yo hice fue la semana pasada y firmé finales de diciembre, lo que indica que a más tardar finales de enero, todas esas personas que yo firmé en diciembre van a recibir su justo depósito, porque eso es su dinero, ese de ellos, eso no es del Estado. Nosotros estábamos custodiando, nuestro deber es custodiar eso.
no llevarlo al erario público como hizo la administración anterior. Yo creo que Porque por estaba equidad y por justicia... llevando a los propietarios de inmuebles a ejercer esta actividad de una manera ilegal, porque ¿cuáles son las consecuencias o las desventajas de no llevar el contrato de arrendamiento a la Dirección General de Arrendamiento del MIBIOP? Por supuesto, fíjese, hay ventajas llevarlo, no hay ninguna, hay ventaja llevarlo, inscribirlo en el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, si el arrendatario está obligado a depositarlo y al momento de cesar la relación contractual hay daños ocasionados imputables al arrendatario, entonces justo, equitativo que el arrendador perciba parte de ese depósito o el depósito total para sufragar ese daño, ese perjuicio que es imputable al arrendatario. Igualmente, si el arrendatario o el inquilino, para hacer más fácil el lenguaje, termina, finiquita su relación contractual, entonces él puede ir perfectamente bien a la Dirección de Arrendamiento y solicitar ese... O sea que es beneficioso para ambas partes. Para ambas partes, y inclusive podría él entonces utilizar ese abono o ese depósito para un futuro arrendamiento. Las consecuencias de no llevar ese contrato a las instancias correspondientes, en este caso la Dirección General de Arrendamiento. Bueno, la ley 93 de 1973 es clara en el término de que si no se registra el contrato de arrendamiento en el MIBIOT, el arrendador se le puede multar o se le multa, según la ley, hasta 10 veces el canon de arrendamiento. Por ejemplo, si usted tiene un canon de arrendamiento de $500, ¿no? Se le va a multiplicar 10 veces los $500, es decir, $2.500. ¿Hay certeza de sanciones? Bueno, mire, nosotros vivimos en un Estado de Derecho y todo acto que conlleve una sanción debe ser aplicable, porque si no, no estamos en un Estado de Derecho. ¿Reciben quejas, se reciben denuncias respecto de algún propietario que está arrendando y no sigue el procedimiento? Sí, por supuesto, constantemente. En los departamentos nuestros, Recursos y Normas y otros departamentos que tienen que ver en la materia, constantemente, todos los días, hay quejas, todos los días hay solicitudes al respecto y eso se ventila y nosotros entonces vemos caso por caso y fallamos en derecho. En el caso de subarrendar, ¿se permite? Vemos incluso en los medios de comunicación escritos, en la sección de clasificado, personas que alquilan habitaciones dentro de su residencia. ¿Es permitido? ¿También tienen que llevar su contrato a...? El subarrendamiento es una figura jurídica totalmente legal que está establecida tanto en el Código Civil como en la Ley 93 de 1973 y está totalmente regulada y tiene esta característica, la propia norma que se aplica al arrendamiento se aplica al subarrendamiento según la ley. Usted me decía que si están cobrando por días o por meses, entonces hay una violación, pero a la ley de la Autoridad de Turismo. Efectivamente, mire, los contratos de arrendamiento, todos los contratos de arrendamiento de uso habitacional deben ser de 6 meses hacia arriba. Cuando se hace un contrato de arrendamiento por 2 días, 3 días, ya esto no es un contrato de arrendamiento, es un postal, esto es un hotel, una casa de cita, y eso no lo ve la Dirección de Arrendamiento, eso vulnera normas de la Autoridad de Turismo y debe ser sancionado de acuerdo a las normas establecidas por la Autoridad de Turismo. Licenciado, una pregunta que se hacen muchos propietarios de vivienda e incluso inquilinos. Vimos en el sondeo algunas personas que respondían a la pregunta con relación ahora que ha aumentado el porcentaje de personas desempleadas y están alquilando y piden un tiempo de gracia. La ley 93 contempla algún tiempo de gracia a la persona si se queda sin trabajo, me refiero al inquilino. Bueno, mire, los contratos tienen todo contrato tiene la autonomía de las partes en contratar. Tienen cláusulas, tienen modalidades y todo se debe regir de acuerdo a las cláusulas y a las modalidades que establece ese contrato. Si un contrato de arrendamiento tiene una cláusula donde se pueda permitir de que una persona que no tenga que cese su solvencia económica, entonces esa es la autonomía entre las partes. Y la persona tiene que ceñirse, tiene que ver lo que dice cada contrato de arrendamiento. Sin embargo, fíjate,
Los contratos de arrendamiento tipo A, el artículo 41 o 42, si la memoria no me falla, debe ser el 42, establece más o menos eso, establece eso, pero son contratos de arrendamiento de tipo A, es decir, con los contratos de arrendamiento cuyo canon de arrendamiento es inferior a $150, ya prevé ese hecho o prevé esa circunstancia de cuando la persona queda cesante o queda en enfermedad o queda en discapacidad o queda en cierta circunstancia, entonces hay un tiempo, como lo acaba de decir usted muy bien, de gracia para que la persona pueda volver a su status quo de anterioridad a ese hecho y poder no ser lanzada del bien inmueble. Vuelvo y reitero una vez más, solamente aquellos contratos de arrendamiento cuyo canon de arrendamiento es amparado por la ley 93, es decir, los contratos tipo A, los contratos que son inferiores a los $150, según el artículo 42 de la ley 93 de 1973. Abogado, ¿tiene injerencia la Dirección General de Arrendamiento para ordenar lanzamientos? Sí, por supuesto. ¿En qué tipo de contrato tipo A? En los contratos tipo A, los contratos tipo B, es decir, $150 hacia adelante o hacia arriba, entonces son jurisdicciones civiles. O sea, sobre todo, específicamente juzgados municipales de ramo civil de cualquier distrito judicial de la República de Panamá. O sea que las partes tienen que pagar su abogado porque es una acción legal de derecho privada. Cuando son contratos de arrendamiento tipo B y C, es jurisdicción eminentemente civil. Cuando son contratos de arrendamiento cuyo canon de arrendamiento es inferior a los $150, entonces es la jurisdicción nuestra, la Dirección General de Arrendamiento. Licenciado, ¿qué sucede si los daños a la vivienda, a la estructura, sobrepasan el monto del dinero otorgado en concepto de depósito de garantía? ¿De qué tipo de contrato? Depende del tipo de contrato, el A, el B o el C. Puede ser el B. El B, superior a los $150. Cuando es así, supera el canon de arrendamiento, supera el depósito que el arrendatario dio y observamos entonces si ese daño es un daño imputable al arrendatario. Obviamente el arrendador tendrá que utilizar los mecanismos jurisdiccionales en materia civil para exigir el resarcimiento de un daño o un perjuicio ocasionado de esa actividad, cuando es imputable de parte del arrendatario. Para finalizar, usted quería agregar información con respecto al procedimiento de modificar esta ley de 1973 que tiene más de 40 años. Por la ley 93 del 73, si hacemos un simple cálculo aritmético, tiene 46 años de haber cumplido el año pasado, ¿no? 46 años. Esa ley jugó un papel fundamental, esencial, un papel social de gran magnitud en beneficio del país. No obstante, las condiciones objetivas, las condiciones subjetivas, las condiciones sociales, las condiciones económicas de 1973 ahora obviamente son totalmente diferentes, son distintas. Entonces lo que estamos buscando nosotros es motivar a la empresa privada, motivar al promotores de vivienda, motivar a los contratistas, motivar a la empresa privada a que observe detenidamente y se interese por esta forma de adquirir de vivienda. ¿Por qué? Porque hay una gran masa, hay un gran grupo humano que no tiene la capacidad económica para solventar una hipoteca, no tiene la capacidad financiera. Están sosteniendo reuniones con promotores. Exactamente. Con la empresa privada. Estamos en la actualidad en pro de reformar la ley 93 para darle motivación a la empresa privada para que se dedique también al arrendamiento y que sea una forma de que los panameños puedan vivir en arrendamiento, una vivienda sana, digna y adecuada. Porque hay una gran población que no tiene la solvencia económica para adquirir una hipoteca. Por ejemplo, te pongo específicamente los jóvenes. Hay jóvenes que desean ya liberarse de su familia por cuestiones naturales del ser humano, que quieren vivir con su pareja, que se quieren casar lo más pronto posible y no tienen la capacidad económica para adquirir una hipoteca. Bueno,
si nosotros logramos hacer una ley motivada, simpática, y se crean en Panamá las condiciones de arrendamiento, esos jóvenes pueden perfectamente casarse, pueden vivir bien, porque hasta tanto tengan la capacidad económica para tener una hipoteca. Otro grupo de personas, los inmigrantes del país. Nosotros vemos que aquí en Panamá, en una casa viven 6, 7, 8 extranjeros, pero no tienen esa capacidad económica para adquirir una hipoteca. Bien, si hay una ley de arrendamiento muy buena y que sea atractiva para que el inversionista pueda hacer arrendamiento, estas personas extranjeras puedan optar por un alquiler o por un apartamento o un bien inmueble en arrendamiento. Muchas gracias, licenciado Gracias a Luis usted. García, director de la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Gracias por estar en el bufete de Linda en este importante tema. Hacemos docencia y también hablamos de la gestión que está haciendo esta nueva administración por mejorar ese ambiente entre arrendador y arrendatario. Muchas gracias, los espero el próximo viernes. Vamos a